Vamos a hablar ahora del segundo tipo de muestreo probabilístico, que es el muestreo estratificado. El muestreo estratificado se define como aquel muestreo, ¿sí?, que se obtiene al dividir a la población en grupos que no presentan traslapes llamados estratos y seleccionar una muestra irrestricta aleatoria, es decir, una como la que vimos en el video anterior, ¿sí?, de cada uno de esos estratos, ¿sí? Esta es la forma en que se define el muestreo irrestricto aleatorio. Se divide a la población en grupos que no presentan traslapes, es decir, no hay individuos o objetos, ¿sí?, que pertenezcan a más de un grupo, y tomar una muestra irrestricta aleatoria de cada uno de estos grupos, ¿sí? Esto es la forma en que se define el muestreo estratificado, ¿sí? Algo que resulta importante conocer es que ¿por qué tenemos que tomar un muestreo estratificado? Bueno, pues el muestreo estratificado se va a decidir por aplicarlo cuando nosotros como investigadores tengamos plena conciencia de que lo que estamos midiendo, lo que estamos estudiando, varía de un grupo a otro. Si nosotros entendemos que hay variación en lo que estamos estudiando respecto al grupo con el que voy a trabajar, entonces debo de optar por un muestreo estratificado. Por ejemplo, una situación como esta: ¿será que piensen lo mismo del presidente de la República los de clase baja que los de clase media o los de clase alta? Pues seguramente no, ¿verdad? Entonces, como yo ya sé de antemano que si voy a estudiar la opinión acerca del presidente de la República, esta cambia de un grupo a otro en los que se divide la población, pues entonces tengo que optar por un muestreo estratificado. Y esta es la fórmula para estimar el tamaño de muestra, ¿sí? Para determinar el tamaño de muestra. Esta es la fórmula para determinar el tamaño de muestra cuando se quiere estimar una proporción, ¿sí?, a través de un muestreo estratificado, donde la N mayúscula es el tamaño de la población, las NIs que aparecen ahí pues son los tamaños de los estratos, es decir, los subgrupos en los que se divide la población. Las PI y QI, pues al igual que en el video anterior, como explicamos, para estimar una proporción, normalmente esos PI y QI toman el valor de 50% o 0.50, ¿sí? Y las WI representan la importancia del estrato, que donde la WI, que es la importancia del estrato, se calcula dividiendo el tamaño del estrato entre el tamaño de la población. Y D, que es igual a B cuadrada sobre 4, donde B es el error de estimación que ya habíamos visto antes, ¿correcto? Entonces esta es la fórmula para estimar, para determinar el tamaño de muestra que se necesita para estimar una proporción a través de un muestreo estratificado. Vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica esta fórmula para que vean que no está tan complicado como pudiera parecer, ¿sí? Vamos a leer este ejemplo. Dice: en un municipio se desea realizar una encuesta para estimar la proporción de votantes que están a favor de incrementar el gasto para alumbrado público. El municipio está compuesto por una ciudad que tiene 15.967 habitantes, es decir, este sería el tamaño del estrato 1, y una zona rural que tiene 7.324 habitantes, este sería el tamaño del estrato 2. La población en estudio son todos los votantes residentes en el municipio, y nos piden que con un error de estimación del 3% determinemos el tamaño de muestra necesario para dicho propósito, es decir, para estimar la proporción de votantes que está a favor, ¿sí?, de incrementar el gasto en alumbrado público. ¿Ok? Este es el problema. Y vamos a ver por qué tendríamos que optar por un muestreo estratificado. Bueno, tendríamos que optar por un muestreo estratificado por dos motivos. El primero de ellos, ¿sí?, es que no piensan lo mismo sobre el alumbrado público, sobre gastar más en alumbrado público los que viven en la zona urbana que los que viven en la zona rural. Los de la zona urbana o de la ciudad, seguramente como ya tienen alumbrado público, a lo mejor no les interesa gastar más en alumbrado público, pero de la zona rural, que posiblemente lo más factible es que no tengan ese alumbrado público, pues sí deseen que se gaste más en alumbrado público, ¿correcto? Entonces, por eso, como yo ya sé de antemano que no va a haber la misma opinión en cada uno de los estratos, que es una característica del muestreo estratificado, que hay diferencias en las opiniones o en lo que estoy midiendo en cada uno de los estratos, entonces yo tengo que optar de antemano por un muestreo estratificado.
¿Ok? ¿Y cómo lo resolveríamos? Pues tomando muestras aleatorias de cada uno de estas zonas, de la zona urbana y de la zona rural. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver. También, ¿por qué se debe tomar una muestra estratificada? Las muestras estratificadas tienen la característica de que ayudan a disminuir los costos de selección de los elementos de la muestra, el tiempo de traslado, el gasto por la aplicación de los cuestionarios. Todo esto es una característica que tienen los muestreos estratificados, que reducen costos. Además de que se puede lograr estimar, ¿sí?, en este caso, la proporción de ciudadanos, de votantes que están a favor de gastar más en la zona urbana, y los que están a favor de gastar más en la zona rural. ¿Sí? ¿Ok? Se pueden hacer las estimaciones por separado para cada uno de los grupos que dividen, en los que se divide la población. ¿Correcto? Por todo esto es necesario optar por un muestreo estratificado, pero sobre todo por lo primero que les comenté. Cuando nosotros estemos conscientes de que lo que estamos midiendo o estudiando varía de un grupo a otro en los que se divide la población, a fuerza tengo que optar por un muestreo estratificado. Muy bien. Vamos a ver, para darle solución, pues entonces teníamos que el tamaño del primer estrato era 15.967, son el número de habitantes o de votantes que hay en la ciudad, y en la zona rural habían 7.324, que si lo sumamos en su conjunto da 23.291, que es el tamaño de toda la población. ¿Sí? ¿Ok? Les decía que los valores de P1 y Q1, como no tenemos valores previos que estimen, ¿sí?, dicha proporción, se acostumbra a dar el valor de 50%, lo que es lo mismo 0.50, ¿correcto? Entonces, por eso P1 y Q1 son 0.50 y P2 y Q2 también sería 0.50. Y nos dice el ejercicio que con un margen de error del 3% determinemos la proporción de votantes que está a favor de gastar más en alumbrado público. 3% es lo mismo que decir 0.03. Y entonces así calculamos el valor de D, que es B cuadrada sobre 4, es decir, 0.03 al cuadrado entre 4. Veríamos que si hacemos el cálculo con la calculadora, ¿verdad? 0.000225. Ahora sacamos la importancia del estrato. ¿Se acuerdan que la importancia del estrato era el tamaño del estrato entre el tamaño de la población? Es decir, divido el tamaño del estrato, que son 15.967, entre el tamaño de la población, que son 23.291, y me da 0.69. Esa sería la importancia del primer estrato. Y la importancia del segundo estrato sería dividir el tamaño del segundo estrato, que es 7.324, entre el tamaño de la población, que es 23.291, y me da 0.31. Una vez que ya tengo todos los datos, ya puedo proceder al cálculo del tamaño de muestra, y para esto sustituyo en esta fórmula. Ponemos n cuadrada, que sería n1, al cuadrado, que sería 15.967 al cuadrado, por P1 por Q1, que sería 0.50 por 0.50, entre W1, que sería 0.69. Y luego le sumo lo mismo, pero haciéndolo con el segundo estrato. Es N2 al cuadrado por P2 por Q2, que es 0.50, entre W2, que es 0.31. Y todo eso lo tengo que dividir entre N, que sería 23.291 elevado al cuadrado, ¿sí?, por D, pero D nos dio 0.000225, más la suma ahora de el tamaño del estrato por P1 por Q1, es decir, N1, que es 15.967 por 0.50, más N2, que es 7.324 por 0.50 por 0.50. De donde, efectuando las operaciones con su calculadora con mucho cuidado, nos da que el tamaño de muestra que se requiere es de 1060. Es el tamaño de muestra total. Si quisiéramos sacar cuánto es el tamaño de muestra de cada estrato, estos 1060 lo multiplicamos por 0.69 y me da el número de sujetos que debo de tomar del estrato 1, es decir, de la zona urbana. Si multiplico este 1060 por 0.31, que es la importancia del estrato 2, es decir, de la zona rural, me da cuántos sujetos debo tomar
de la zona rural, ¿correcto? ¿Sí? Para integrar la muestra. Así se determina el tamaño de la muestra en cada uno de los estratos. Muy bien, pues así como en el video anterior también había un Excel que les ayudaba a hacer el cálculo con mayor rapidez, pues igual aquí les voy a mostrar este Excel para que ustedes puedan acceder. Permítanme un segundito, ¿sí? Vamos a acceder aquí al Excel, aquí lo tenemos, aquí está aquí está el Excel y vamos a ver que tenemos el valor de N, que es 23.291, ¿sí? Si quiere podemos borrar todo para que lo volvamos a hacer y capturar y vean cómo nos va a dar el cálculo. 23.291 era el tamaño de la población. El tamaño del primer estrato era 15.967. Lo ponemos, 15.967. También calculamos el tamaño de N2, que era 7.000, si ustedes más nos recuerdan, 7.324. 7.324. Calculamos el valor de P1, que era 0.50, ¿verdad? 0.50. Aquí sí se pone como con decimales, no 50%, sino 0.50 o 0.5. 0.5 también para Q1. 0.5 para Q1. Lo mismo para P2, 0.5. Y para Q2, 0.5. El tamaño de la importancia, recuerden que la importancia primera era 0.69 para el caso del estrato 1, 0.69 y 0.31 para el estrato 2. Entonces lo ponemos 0.69 y aquí ponemos también el otro valor que era 0.31 y el valor del error de estimación que era el 3%, que es lo mismo que decir 0.03. Y una vez que tenemos esto, automáticamente me está botando el tamaño de muestra aquí, donde ya lo tengo aquí programado en una fórmula, ¿sí? Y me da el valor del estrato, ¿correcto? ¿Sí? El valor, el valor del tamaño de muestra, perdón, ¿sí? Ese sería el valor del tamaño de muestra, 1060. Y si, como les digo, si yo quisiera saber cuántos son los que resultan de multiplicar este 1060 por W1, me da el número de sujetos que tengo que tomar para integrar la muestra del estrato 1, que lo podemos hacer, ¿sí? Que sería 1060 multiplicado por 0.69, me da que da 731 individuos yo tendría que tomar del estrato 1, y si multiplico los 1060 por 0.31, me da que debo tomar 329 sujetos del estrato 2, ¿correcto? Y así determino el tamaño de muestra, ¿sí? De cada uno de los estratos para poder estimar la proporción de votantes que están a favor de incrementar el gasto en alumbrado público. Muy bien, pues hasta aquí esta parte, ¿sí? Vamos a continuar, ¿sí? Con la presentación. Permítanme un segundito. Continuamos. Y esta es la fórmula ahora para poder estimar el tamaño de muestra, ¿sí? Para determinar el tamaño de... Esta es la fórmula para determinar el tamaño de muestra, ¿sí? Cuando se quiere estimar ahora una media, ¿sí? Prácticamente los símbolos son los mismos los que aparecen en la fórmula. NI viene siendo el tamaño del estrato. Ahora sigma I es la varianza del estrato y WI sigue siendo la importancia del estrato. N mayúscula, ¿sí? Viene siendo el tamaño de la población y D es igual a B cuadrada sobre 4, donde B es el error de estimación. Recuerden que la importancia del estrato se calcula dividiendo el tamaño del estrato entre el tamaño de la población. Muy bien, veamos cómo aplicar esta fórmula para estimar, para determinar el tamaño de muestra, para estimar una media a través de un muestreo estratificado. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Veamos el siguiente ejemplo.
Dice, una empresa publicitaria está interesada en determinar el énfasis que debe poner en la publicidad televisiva en un determinado municipio y realiza una encuesta para determinar el número de horas a la semana que se ve televisión en los hogares. Dicho municipio comprende 2 pueblos A y B y un área rural. Es así que los pueblos y el área rural hay 155, sería el tamaño del estrato 1, sería N1, 62 y 93, que sería N2 y N3, ¿sí? ¿Ok? Para cada uno de los 3 estratos con los que estamos trabajando, ¿sí? Además, por experiencia se sabe que la varianza del número de horas que se ve televisión en dichos hogares, para el estrato 1 es de 25, para el estrato 2 es de 225 y para el estrato 3 es de 100, es decir, para la ciudad A, B y en la zona rural respectivamente, ¿sí? Esos son los valores de la varianza, ¿sí? También nos dicen que con esta información, ¿sí? Con un margen de error de 0.75 horas, determinemos el tamaño de muestra necesario para estimar la media del número de horas que se ve tele en dicho municipio, ¿correcto? Esto es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Vamos a sacar los datos para poder calcular el tamaño de muestra. Muy bien, pues hacemos lo mismo. Nos vamos aquí. El tamaño de la población era de la ciudad A era 155, de la ciudad B 62 y de la ciudad C, y de la zona rural 93, que si lo sumamos todos en su conjunto da 310. Nos decían también que la varianza de la ciudad A, del pueblo A era 25, del pueblo B 225 y de la zona rural 100, y que nos decían que con un error de estimación del 0.75 horas nosotros determinemos, ¿sí?, el tamaño de muestra para estimar la media del número de horas que se ve tele en ese municipio. Calculamos el valor de D, que es igual a B cuadrada sobre 4, igual a 0.75 al cuadrado sobre 4, igual a 0.140625. La importancia del primer estrato, igual que antes, la calculamos dividiendo el tamaño del estrato, que es 155, entre el total de la población, que es 310, que da 0.50. El tamaño de la población, la importancia del estrato 2, lo obtenemos dividiendo el tamaño del estrato 2, que es 62 entre 310, que nos da 0.20. Y lo mismo, la importancia del estrato 3 se obtiene dividiendo el tamaño del estrato 3 entre el tamaño de la población, que nos da 0.30. Una vez calculado todos los valores que se involucran en la fórmula, procedemos a sustituirlos como hicimos antes. N1 al cuadrado por sigma cuadrada, que es 25, entre W1, que es 0.50. Luego N2 al cuadrado por sigma 2 al cuadrado, que es 225, entre W2, que es 0.20. Y N3 al cuadrado por sigma 3 al cuadrado, que es 100, entre W3, que es la importancia del tercer estrato, que es 0.30. Y eso lo dividimos entre N al cuadrado, que es 310 al cuadrado, por D, pero D nos dio 0.140625, más el tamaño del primer estrato por la varianza 1, el tamaño del segundo estrato por la varianza 2 y el tamaño del tercer estrato por la varianza 3. De donde, si efectuamos todas estas operaciones, nos da como resultado 206. Ese sería el tamaño de la muestra para poder estimar la media, ¿sí?, del número de horas que se ve tele en el municipio. Ahora, ¿cuántos voy a tener que tomar de cada estrato? Pues multiplico esta cantidad, que es 207, ya redondeándolo, por 0.50, y ese es el número de sujetos que tengo que tomar. Si multiplico 207 por 0.50, nos podemos dar cuenta, 207 por 0.50, nos damos cuenta que el tamaño de la muestra en el estrato 1 debe ser de 104 sujetos. Hago lo propio, multiplico 207 por 0.20 y nos da que el tamaño de muestra que debemos tomar del estrato 2 es solamente de 41. Y si repito lo mismo, multiplico 207 por la importancia del estrato 3, que es 0.30, me da que el número de sujetos que debo tomar del estrato 3 es de 62. ¿Correcto? ¿Sí? Que en su conjunto suman 207.
Muy bien, pues así como anteriormente había un Excel para poder hacer el cálculo, ¿sí?, de manera rápida, igual aquí tengo el Excel para que les ayude con esta tarea. Vamos a ver, vamos a ir al Excel nuevamente, nos vamos a la pestaña que dice media, que es donde está programado la fórmula para poder calcular el tamaño de muestra para estimar la media del número de horas que se ve televisión. N, como dijimos, fue 310. El tamaño del primer estrato 155. Podemos borrarlo todo y volverlo a hacer para que ustedes vean cómo funciona. 310. Aquí era 155. Aquí era 62, ¿verdad? Aquí era 93. El S1 era 25 para el primer estrato, para el otro era 225 y para el tercero era 100. Las varianzas y las importancias: para el primero era 0.50, para el segundo era 0.2 y para el tercero era 0.3. ¿Correcto? ¿Sí? Y una vez que hacemos esto, pues ya nos dan automático. Bueno, faltaba el valor de B, que es, en este caso, nos dijeron que era un margen de 0.75. ¿Ok? Y una vez hecho esto, nos da que el valor del tamaño de muestra es de 206.9, lo que viene siendo lo mismo, 207. ¿Correcto? Bueno, pues ya vimos hasta aquí con esto del muestreo estratificado.